Hola, bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Como es habitual, el día de hoy nos acompaña el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial a ustedes y a los televidentes. Y aquí estamos para dialogar sobre temas constitucionales. Así es, hoy tendremos dos temas, el cual abordaremos durante el programa. El primero referido a la sentencia que emitió recientemente el Tribunal Constitucional sobre la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Y el segundo tema, interesante también, referido a lo que es los estándares de la prisión preventiva. Empecemos en todo caso con el primer tema, presidente. Con todo gusto. Hoy recientemente el colegiado ya ha emitido la sentencia. Explíquenos por favor en qué ha consistido esta resolución. Muy bien, bueno, en primer lugar hay que precisar que el Pleno del Tribunal Constitucional, es decir, el conjunto de magistrados, que somos 7, nos hemos reunido y hemos debatido sobre el tema de la inconstitucionalidad alegada respecto de la ley 30.793 denominada Ley que regula el gasto de publicidad del Estado. No hay que olvidar que fueron dos demandas. Una demanda planteada por el Poder Ejecutivo y otra demanda planteada por un grupo de congresistas que luego se acumularon en un solo proceso y que se hizo presente también el defensor del pueblo para dar su opinión sobre esta ley. E inclusive una institución privada que es la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, que también quiso en calidad de amicus curiae aportar al proceso. Y por lo tanto hemos tenido a la vista los argumentos de las partes demandantes, los argumentos de la parte demandada, que es el órgano emisor de la norma, es decir, del Congreso de la República, los argumentos de la Defensoría del Pueblo y los argumentos de esta entidad de la Universidad del Pacífico. Y después de escucharlos y después de reflexionar y estudiar cada magistrado por nuestro lado el tema, fuimos a la sesión de pleno y luego de un amplio y fructífero debate en donde cada magistrado expuso sus puntos de vista en forma muy alturada, muy ponderada, llegamos al momento de la votación. Y al momento de la votación el resultado fue 6 votos por la inconstitucionalidad de fondo de la ley y un voto singular. Esos 6 magistrados han considerado que la ley en cuestión es inconstitucional porque lesiona básicamente los siguientes derechos. Por un lado, la libertad de información, por otro lado, la libertad de contratación, el principio de legalidad penal y la normativa regulatoria de los decretos de urgencia. Hemos anunciado al país, dado que se trata de una sentencia de interés público, cuál ha sido el sentido del fallo, y el día 22 de este mes estamos publicando el texto íntegro de la sentencia, que es una sentencia extensa, en donde tratamos con mucho detalle todo lo controvertido y las razones por las cuales el tribunal ha concluido con esa decisión. Sentencia que invitamos a leer con cuidado y con mucha atención, sobre todo a los profesionales del derecho, a los estudiantes, a los interesados en el tema, porque es una sentencia que hace un esfuerzo grande por determinar lo que es el derecho a la información, cuáles son los alcances del derecho a la información y a quiénes beneficia el derecho a la información. En las informaciones que salieron en los medios hubo una frase que se difundió: el pueblo tiene derecho a informarse en todos los medios. ¿Cómo podría desarrollar este concepto? Bueno, mire, le agradezco mucho la pregunta porque me permite ampliar ese concepto. Lo que ocurre es que la Constitución establece el derecho a la información, pero no da muchos detalles del derecho a la información. Y de acuerdo a la doctrina y de acuerdo a los desarrollos que ha venido dando el Tribunal Constitucional, el derecho a la información es un derecho, como llamamos nosotros, continente. ¿Qué significa un derecho continente? Un derecho que contiene otros derechos y además que contiene varios titulares o beneficiarios del derecho y una serie de protagonistas en el fenómeno de la información. Por ejemplo, cuando
estamos frente al derecho a la información, tenemos que considerar, por ejemplo, quién produce la información, qué produce, quién transmite la información, quién replica la información, quién difunde la información, quién recibe la información, quién reserva y administra la información. Es decir, hay una serie de personas involucradas en este fenómeno de la información. Pero ¿cuál es el objetivo final del derecho a la información? Que el destinatario de la información se entere de lo que se quiere informar. Y en un país como el nuestro, que es un Estado constitucional, que es el modelo de Estado que tiene el Perú, el pueblo tiene derecho a participar en el conocimiento de todo lo que acontece en la realidad cotidiana del país, tanto de un sector, tanto de otro sector, y venga de donde venga esa información. Y sobre todo tiene un derecho a participar en el conocimiento y la problemática del manejo del Estado, cómo va la marcha del Estado. Es decir, qué hace el Estado, qué deja de hacer, cómo atiende sus obligaciones, qué problemas se presentan, cómo se comportan las autoridades políticas, etcétera, porque hay un derecho de participar, que es un derecho además de carácter político que tiene el pueblo, y hay un derecho de exigir rendición de cuentas. Entonces, el objetivo final del derecho a la información es llegar a los destinatarios de la información. Y en el caso concreto del Estado y de las responsabilidades del Estado y de las tareas del Estado, el pueblo tiene el derecho a estar enterado de todo lo que el Estado hace para poder controlar el manejo de la cosa pública. Entonces es un derecho tremendamente importante en el sistema democrático, y yo diría que hace al núcleo mismo del Estado constitucional. Ahora, entiendo que han manejado algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ¿es insuficiente ya la publicidad estatal que se introduce a los medios estatales? Mire, primero hay que precisar lo siguiente: en lo que nosotros denominamos el análisis de constitucionalidad, es decir, todo el proceso mediante el cual vamos a tratar de determinar si una ley es contraria a la Constitución o no, hacemos un análisis comparativo, la Constitución y la ley cuestionada, y vemos si esta ley contradice o no a la Constitución en alguno de sus aspectos, en alguna de sus normas, en alguno de los principios, valores y todo el esquema constitucional. Si hay una contradicción, si hay una desnaturalización de la Constitución o si hay un vaciamiento del contenido constitucional, esa ley es inconstitucional y la sacamos del sistema jurídico nacional. Y hemos hecho eso. Pero además, atendiendo a la coyuntura y a la problemática que se ha presentado, hemos entrado a hacer algunos análisis ya concretamente sobre la situación actual. Y hemos observado una cosa muy curiosa, que el Estado en realidad, en términos comparativos con los medios de comunicación privados, tiene una cobertura muy pequeña. Yo diría que está en el orden del 3 al 5%. Y sin embargo, el sector privado tiene una cobertura muchísimo mayor. Es una cobertura que alcanza aproximadamente entre el 95 y 97%. Es decir, la mayor posibilidad de llegar a toda la población está si es que utilizamos los medios privados. Y entonces ahí estamos frente a una situación muy peculiar, porque si el Estado se autoconstriñe y dice yo solamente difundo mi propaganda y la información que yo manejo a través de mis medios de comunicación, estamos sacrificando a un alto porcentaje de la población que no recibe esa información y por tanto no puede gozar de ese derecho a la información y por lo tanto no tiene las mismas posibilidades de involucrarse en el manejo del país, en todo lo que significa la vida cotidiana de un país que se está construyendo como un país democrático, constitucionalizado, institucionalizado. O sea, es un aspecto muy importante. Ahora, nosotros no solamente hemos visto el tema desde ese ángulo, sino también hemos considerado que si bien esta ley prohíbe y eso no está permitido, eso no significa que no se pueda regular a futuro
la contratación del Estado en medios privados de publicidad y de, digamos, información que quiera difundir. Y hemos establecido algunos cánones o algunos patrones, ¿no? Algunos parámetros, como por ejemplo que tiene que haber un manejo proporcionado, por ejemplo que no se puede utilizar esta propaganda para promocionar candidaturas, partidos, intereses particulares, personas, sino que tiene que ser una propaganda institucionalizada, es decir, difundir lo que es el rol de la institución, las competencias de la institución, difundir todo lo que corresponda a las tareas propias de la institución, para que la población tome en cuenta, se informe, pueda actuar y pueda, digamos, tener los elementos necesarios para contribuir al desarrollo del país también desde su perspectiva. Y por lo tanto, estamos completando la sentencia mediante esa forma. Ahora, es interesante también señalar que hemos considerado que esta ley afecta a la libertad de contratación, porque el régimen económico constitucionalizado, consagrado en la Carta Constitucional de 1993, es un régimen que, si bien se denomina economía social de mercado, tiene un énfasis muy especial en apoyar la inversión privada y promocionar la actividad privada como generadora de la riqueza, promocionar la libre contratación, promocionar la libre competencia, en donde el Estado es un gran promotor y un garantizador de que el consumidor o el usuario se entere de las bondades de los productos que están en el mercado. Y la actividad empresarial está limitada muchísimo, al punto que solamente puede realizar actividad empresarial el Estado cuando no puede el sector privado atenderla, es decir, en forma subsidiaria y autorizado por ley expresa. Entonces, si la Constitución brinda una protección especial a la inversión y a la actividad empresarial y a la actividad comercial e industrial y en general a toda unidad económica y de producción, llamémosle así en términos generales, es evidente que una norma que prohíbe al Estado contratar con el sector privado es una norma que colisiona con ese régimen económico, porque prácticamente el Estado está monopolizando para él una actividad que es netamente de mercado y que está en manos, en gran medida, del sector privado. Entonces, lo que no se quiere es un sentido centralista y controlista, sino una economía abierta, sujeta a las reglas del mercado. Y desde ese punto de vista, si la Constitución protege los contratos y establece las figuras del contrato, ley, etcétera, hemos considerado que no puede establecerse una prohibición de esta naturaleza. Además, otro aspecto también importante es que esta ley penalizaba la contratación del Estado de propaganda en medios privados, y eso nos ha parecido que es, digamos, no conveniente ni se, digamos, condice con la Constitución por el principio de legalidad. Para determinar delitos tiene que haber una tipificación expresa en una norma penal, y no se puede estar incluyendo figuras delictivas en otras normas y con un carácter tan genérico que deja en un territorio bien complicado la determinación de la responsabilidad, y corren riesgo, digamos, las personas que intervienen en este tipo de contratación. Permítanos, presidente, hacer una pausa para continuar abordando este tema importante. Muchas gracias. Una pausa y retornamos. Continuamos en Tus Derechos. Estábamos hablando con el presidente del Tribunal Constitucional sobre esta sentencia que ha sacado recientemente sobre la ley que prohibía la publicidad estatal en los medios privados. Presidente, usted es profesor universitario
hagamos un poco de docencia, porque se ha hablado que en la sentencia habrán 4 fundamentos de votos más un voto singular. Explíquenos un poco qué significa esto. ¿Cómo no? Pero antes quería hacer una precisión. Hay en la sentencia otros aspectos que sería largo tratar ahora y que vamos a dejarlos para cuando la sentencia se publique y las personas interesadas puedan tener un conocimiento exacto de su texto y puedan quizás manejar mejor esa sentencia en futuros programas en que nosotros podamos comentar algunos aspectos de detalle de las mismas, porque es una sentencia muy rica en contenido y yo diría básica para el sistema democrático, en donde el tribunal reafirma el rol que tiene el derecho a la información dentro del régimen democrático y dentro de la propia Constitución y del mantenimiento de lo que denominamos el Estado constitucional peruano. Ahora bien, usted me hace una pregunta muy importante, señor Matos, que es, en otras palabras, ¿qué es un fundamento de voto? ¿Qué es un voto singular? Y la respuesta es la siguiente. Son votos, valga la redundancia, que emiten los magistrados respecto a la sentencia. Pero se diferencian en lo siguiente. Cuando el magistrado está de acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, pero considera que la parte de fundamentos no le merece una concordancia total porque discrepa de alguna parte de esos fundamentos, o considera que esos fundamentos son incompletos, o considera que esos fundamentos no son exactamente los que él suscribe, él puede emitir un fundamento de voto, es decir, estoy de acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, pero quiero manifestar mi discrepancia respecto a este fundamento, o debo decir que creo que además debe agregarse esta fundamentación, o que discrepo de tal fundamento o tal otro, o hacer una precisión, etc. Es decir, el fundamento de voto es un mayor fundamento del voto, valga la redundancia, que dio el magistrado para apoyar la sentencia en su parte resolutiva. Es decir, si la sentencia, por ejemplo, dice fundada la demanda, el magistrado puede decir, estoy de acuerdo con que sea fundada la demanda, pero no estoy de acuerdo con todos los fundamentos, creo que este fundamento está de más, y más bien creo que falta en estos fundamentos. Es decir, expreso mi concordancia con la parte resolutiva, pero marco una posición personal respecto a la parte considerativa o de fundamentos. Ese es el fundamento de voto. En algunos aspectos discrepa y en otros enriquece, digámoslo. Así es. Y luego el voto singular. El voto singular es el voto que emite aquel magistrado que no está de acuerdo con lo decidido. Es decir, discrepa de la parte resolutiva en forma clara y categórica. Es decir, la mayoría dijo fundada la demanda y ese magistrado dice, no, para mí es infundada. Entonces hago mi voto singular y explico por qué para mí es infundada. En este caso de la ley 30.793 que estamos comentando, de 7 magistrados, 6 dijimos es fundada la demanda e inconstitucional la norma cuestionada. Pero de esos 6, 4 han dicho voy además a hacer fundamento de voto. Y un magistrado ha dicho yo discrepo, para mí la demanda es infundada y hago voto singular. Ahora, es interesante tener en cuenta que cuando estamos hablando de los procesos de inconstitucionalidad, en donde lo que se persigue es que el tribunal revise si una norma con rango de ley es constitucional o no, porque considera el demandante que ha incurrido en alguna causal de inconstitucionalidad, para que el tribunal declare inconstitucional la norma se requieren 5 votos. Si no se reúnen los 5 votos, así sean 4 contra 3 o 3 o 1, la demanda se debe desestimar y la norma va a mantener vigencia. ¿Por qué? Porque la norma en principio tiene una presunción de constitucionalidad.
Ahora, en ambos casos tienen plazos para que presenten los fundamentos o el voto singular, ¿es cierto? Sí, para el voto singular hay 7 días calendario después del momento en que se adoptó la decisión de aprobar o no lo que se denomina la ponencia, que es el proyecto de sentencia. Es decir, se vota la causa y hay 7 días para emitir el voto singular. El voto singular se debe poner en conocimiento de los otros magistrados para que se ratifiquen en su posición original o no, y pueden en algunos casos cambiar. Para el fundamento de voto debe hacerse de inmediato, puede tomarse unos días, pero en puridad es simplemente la presentación, no vaya al otro magistrado o a los otros magistrados y el tema concluye ahí. Ahora, se ha dicho que el 22 se presenta ya o se publica la sentencia completa. Sí, sí. ¿Cuándo entra en vigencia? Al día siguiente de notificada a través del Diario Oficial. O sea, ya al día siguiente queda eliminada, digamos. Eliminada. Sí, yo diría extirpada del sistema jurídico nacional. Ok. Presidente, pasemos al otro tema que está siendo, se ha vuelto polémico, digamos, respecto a la prisión preventiva. El tribunal ya se ha pronunciado sobre este tema y nos gustaría que usted nos pueda explicar en qué casos, por ejemplo, se ha visto este tema. Bueno, mire, hay varias sentencias, pero la última que emitimos sobre este tema de la prisión preventiva fue la sentencia que dictamos en el caso Humala Heredia, es decir, la expareja presidencial que había sido, digamos, detenida por un mandato de prisión preventiva y que ya estaba prácticamente cerca de 9 meses o 10 meses detenida. En ese caso conocimos de un habeas corpus y analizamos y llegamos a la conclusión que había un exceso al haber adoptado esa medida y hemos fijado ciertos estándares, es decir, ciertos criterios que deben ser mantenidos y respetados por todos los jueces y fiscales. Y aquí me quiero detener brevemente antes de explicar cuáles son esos estándares para señalar que el Código Procesal Constitucional, que ha sido aprobado por la Ley 28.237 y que está vigente, dice lo siguiente en el artículo 6º en Romanos del título preliminar. Dice: los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que regule o que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Es decir, estarán obligados. El Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución y de la ley, fija cómo se interpreta y cómo se aplica a la ley, y cuáles son sus alcances y qué principios rigen. Y esa interpretación es obligatoria para todos los fiscales y jueces. Vuelvo a repetir, esa interpretación es obligatoria para todos los fiscales y jueces y para todos los operadores de justicia. No es cuestión de decir, para mí no rige. Eso es incumplir el artículo 6º, último párrafo del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Y es más, el artículo 5º se puede decir que también involucra en este tema a los tribunales supranacionales, porque dice lo siguiente: el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Es decir, los jueces tienen la ineludible obligación de respetar los cánones y patrones señalados por el Tribunal Constitucional, y hablando específicamente de la prisión preventiva, tienen la obligación de señalar los cánones que nosotros hemos fijado. ¿Y cuáles son esos cánones? Son los siguientes. Primer punto, que la prisión preventiva no es la regla general, sino una figura excepcional
Es decir, se debe quitar la libertad a una persona como último recurso, cuando no hay otra posibilidad. Pero si usted tiene la posibilidad de comparecencia con restricciones, detención domiciliaria, grilletes, etcétera, impedimento de salida del país, usted no puede de frente ordenar la detención de la persona. Y menos aún si todavía no hay una condena, y menos aún si no hay un caso formado, no hay una denuncia en regla, no hay un proceso desarrollado y hay una sentencia. No lo puede hacer. Y por lo tanto es digamos, un estándar que hemos establecido y que lo repito. La prisión preventiva no es regla general, sino una figura excepcional. Segundo estándar que hemos establecido, que los requisitos de la aprobación de la prisión preventiva exigen elementos que se den copulativamente. Es decir, hay elementos que se exigen para la prisión preventiva, entonces deben darse en conjunto. No, por ejemplo, un elemento y los otros no, o dos elementos y los otros no. Tienen que ser todos los elementos en conjunto. Otro estándar, que la valoración de la prueba debe ser completa, tanto de la prueba de cargo como de la prueba de descargo. Porque nos dimos con una sorpresa que a mí particularmente me dejó desconcertado. Y yo hablo como una persona que se ha dedicado toda su vida al derecho constitucional y enseño hace más de 40 y tantos años, que a la hora de dictar la prisión preventiva se excluyó la prueba de descargo. Es decir, solo se escuchó al fiscal y no se tuvo en cuenta el argumento y la prueba presentada por el que iba a ser detenido. Es decir, se excluyó esa valoración y eso para mí es totalmente inconstitucional. El juez tiene que evaluar todos los elementos. Máximo si en el actual sistema el juez tiene un rol de garantizar derechos. No es el juez instructor de antaño, es un juez que está ahí para garantizar derechos, no para marginar derechos. Otro estándar, que la validez de los indicios opere en la medida que se base en pruebas objetivas y verídicas. No es cuestión de que el juez diga, bueno, hay indicio de tal situación, y si uno le pregunta, ¿y en qué basa usted su indicio? Y el juez dice, no, es que hay otro indicio, y otro indicio de otro indicio. No, ese indicio tiene que basarse en un hecho concreto, porque si no entramos pues en una cadena de indicios que nos pueden llevar a una serie de abusos y de atropellos. Otro estándar, que debe cumplirse la exigencia de motivación cualificada. Es decir, si el juez va a quitarle la libertad a una persona, tiene que fundamentar, pero no cualquier fundamento, cualificada, una fundamentación cualificada, con mucha prolijidad y con mucho detalle, porque obviamente no se puede jugar con la libertad de las personas, ni tratar a la libertad como si fuera un objeto de derecho. Es decir, yo siempre digo, miren, hablando de los bienes, de los objetos de derecho, hay la figura del embargo preventivo, que usted sin iniciar el juicio puede embargar. Pero ¿qué exige la ley? Usted puede embargar un bien de su deudor, pero con un título ejecutivo, que es un título indiscutible. Ahí usted embarga el bien y se lo quita y luego inicia el juicio. Acá estamos embargando, valga la comparación, la libertad sin tener un título ejecutivo. Es decir, simplemente un planteamiento del fiscal que ha armado una posición y señala que debe detenerse a la persona. Pero no se puede actuar así, definitivamente. Porque la persona no es una cosa y porque la libertad es sagrada. Solamente se debe afectar cuando hay elementos suficientes. Luego, una cosa muy importante, también es un estándar, que deben respetarse los principios pro homine y pro processum. Es decir, la visión del juez debe ser tratando de proteger a la persona y sus derechos, no desguarnecerla. Y debe ser tratando de darle toda la oportunidad de defensa posible. Luego hay otro estándar que se llama proscripción de la arbitrariedad, es decir, prohibición de ser arbitrario. El juez tiene que ser ponderado y tiene que actuar con un criterio objetivo. Acá lo que importa es lo que dice la ley, la prueba actuada, etc.
Máxime si se está investigando una persona bajo presunción de inocencia, bajo el principio de que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, bajo el principio de pro processum, pro homine e indubio pro reo. Entonces, esto de actuar con ligereza para meter presa a la gente no se condice con la esencia misma de un Estado constitucional. Y debe, otro elemento, garantizarse escrupulosamente el derecho de defensa. Nosotros hemos observado en algunos casos que sin ninguna consideración al defensor se cita audiencias maratónicas, que no respetan el horario de descanso de una persona, que lo obligan en un plazo de horas a hacer una argumentación. Eso es una violación del derecho de defensa. Y eso no se puede permitir en un Estado constitucional. Y por lo tanto, estos estándares deben ser cumplidos por los jueces y por los fiscales. Y existe una norma expresa que debe cumplirse. Bueno, presidente, esperemos en realidad que estos estándares sean efectivamente cumplidos por los fiscales y jueces y que a final de cuentas tomen estas recomendaciones, si se puede llamar así, que ha hecho el Tribunal Constitucional. Hemos llegado a la parte final. Presidente, le agradezco por su presencia, por su participación y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.